Buenos días, chicos, esperando que todos se encuentren bien. Vamos a dar inicio entonces a la clase del día de hoy. Hoy es uno de los temas, ¿cómo les podría decir? Más sencillos, pero también un poquito complejos, ya que hay algunas partes que deben de tomar en cuenta para la conexión de las redes, sobre todo para poder llevar a cabo acciones de conexiones. Entonces, vamos a empezar el día de hoy y necesito unas 3 preguntas, espero que sí me puedan contestar. Se supone que vieron los videos, se supone, digo, creo, probablemente vieron los videos. Y si no, pues coloquen lo que ustedes crean que correspondería o sería, ¿sale? La primera pregunta que nosotros tenemos el día de hoy es, ¿qué es un medio de transmisión? Repito, ¿qué es un medio de transmisión? Se supone que ya lo vieron, los videos, platicamos tantito la vez pasada sobre eso, como que no queriendo la cosa por ahí, estuvimos hablando sobre ese tipo de cosas. ¿Qué es un medio de transmisión? ¿Alguna leve idea? ¿O se las cambia? ¿Qué es un medio de transmisión? Exacto, Monse. Vías por las cuales se comunican los datos. Muy bien. ¿Y quiénes son los que reciben o envían la información en una red? ¿Quiénes son? ¿Nadie? ¿Quiénes son los que reciben o envían información en una red? Exacto. Son las que se dedican a llevar a cabo. Sin embargo, hay uno que se le llama servidor, que también es una computadora, pero una supercomputadora, por así decirlo. ¿Sale? Dispositivos de red. Eso ya casi tiene que ver con el medio. Pero sí, en cierta forma, sí. ¿Sale? Haz de cuenta que la computadora las computadoras se convierten en personas, ¿no? Ustedes son personas, yo soy persona, el medio de comunicación es el lenguaje, ustedes tienen que saberlo para poderlo traducir y en cierta forma tenemos un intermediario que nos está mandando la señal específicamente a algunas personas. En este caso es el servidor que nos está conectando entre nosotros para tener esta comunicación. Entonces, por así decirlo, se está dando el medio de comunicación también entre los seres humanos. Entonces, lo mismo pasa con las computadoras. Ellos necesitan esa parte. Y existe algo importantísimo, el lenguaje o lo que nosotros le llamaríamos protocolo de información. Vamos a hablar entonces en esta parte sobre esto, ¿sale? Así que listos, tengan su cuaderno preparado, hasta aquí se queda las preguntas.
¿Listos con su cuadernito preparado para anotar, chicos, chicas? Vamos a iniciar entonces. Aquí dice, en vez de colocar el otro, puse esto. Ok. Bueno, como bien había dicho su compañera Monse, los medios de transmisión es por lo que pasa o por donde va a pasar la información, ¿sale? Para ello, tenemos que tomar en cuenta varios factores importantes que vamos a ir viendo. Los medios de transmisión pueden ser físicos y también pueden ser no físicos, como lo que son las electromagnéticas, como el Wi-Fi, como el Bluetooth, etcétera. Entonces, son y existen esos dos tipos de medios, ¿sale? Cuando nosotros tenemos este tipo de comunicación, quiere decir que por él va a pasar o va a permitir la transmisión de datos, va a llevarse a cabo por medio de electricidad, que es la que va a pasar por ese flujo. Una vez que nosotros veamos qué tipo de señal o cómo es la que se va a llevar a cabo, se va a buscar la forma de receptar, de encontrar, de entender esa información. Por lo que los medios o los diferentes tipos de medios de transmisión, lo que nos hacen es que es la parte estructural de todo lo que nosotros vayamos a enviar. Si no existiera un medio por el cual comunicarnos, no habría forma de llevarlo a cabo. Y eso significa también que depende de nuestra percepción, si tenemos orejitas como las de Dumbo, qué tanta percepción tenemos para poderlo llevar a cabo. En cuanto a lo que son los dispositivos, manejamos el concepto de banda base y banda ancha, que es la forma en cómo tú vas a enviar la información, de tal forma que puedas llevar a cabo también el escucha de la información, que son dos partes importantes del medio de transmisión. La banda base se estipula que es muy larga, pero solamente va a permitir una distancia corta. Si existen muchos factores que van a atacarla, por así decirlo, o que se va atenuando la señal, en esa parte es por lo que decimos que es una banda base, porque es chica y solamente cierta cantidad va a poder ser enviada. Por ejemplo, no sé si alguno de ustedes ha analizado las bocinas. Las bocinas es un medio de transmisión bien chistoso. Entre más grave, más rápido se pierde el sonido. Entre más agudo, más lejos tiende a llegar el sonido. ¿A qué se debe? A que su forma de modulación o de forma de enviar la señal tiende a ser un poquito más baja. Ese es el problema con ello. Por eso el sonido del bajo se termina a veces perdiendo a cierta distancia y no se distingue. Pero sí se llega a distinguir más o se llega a oír más cuando es algo agudito. Entonces, si ustedes también se han dado cuenta, sabemos que los perritos tienen un oído bien finísimo, que pueden alcanzar tonalidades que nosotros como seres humanos somos incapaces de oír. Esa parte también tiene que ver con la modulación o cómo se va a enviar precisamente ese ruido, que tanto es el que se está enviando. Entonces, nosotros tenemos un rango y es a lo que se maneja con frecuencia, como frecuencias.
que van a permitir que nosotros podamos oír. Entonces, esta información o la señal que se vaya a enviar va a ser un poco modulada, va a ser determinada y va a durar cierto tiempo. Por eso es por lo que hay veces que nosotros decimos, necesitas un repetidor. ¿Para qué? Para que capte tu señal y sea capaz de reproducirla un poco más. Es como si estuviéramos teniendo varias montañas, ¿no? Y en cada montaña, pues, el más lejos llega a ver hasta allá la señal de humo que una persona está mandando y ya tiene que mandar la señal de humo hasta el otro lado, etcétera. Entonces, esa es otra forma en que nosotros también podríamos comunicarnos, ¿no? De cerro a cerro y ir repitiendo la señal para que se pueda llevar a cabo. Por eso también nosotros necesitamos lo que se llaman las antenas satelitales que nos hacen permiso de bajar la señal de la satélite y poderla enviar a un cierto nivel donde las televisiones y demás pueden ser captadas. Entonces, esto tiene que ver con la banda base. Existe una parte donde sí podemos entenderla, escucharla, pero solamente cierto rango pequeño. La banda ancha va a permitir enviar mucha información, pero también eso implica que vas a tener que subdividir esas partes en lo que nosotros le llamamos frecuencias. Por eso está en FM la frecuencia tal, la frecuencia tal, la frecuencia tal. ¿Por qué? Porque va a manejar un cierto rango en el cual va a poder enviar ciertas cosas o cierta información por esa parte. No puede irse más para allá ni irse más para acá. Entonces es una supercarretera, por así decirlo, donde está dividida y cada división, solamente la persona que está en ese carril es el que va a tener derecho, ¿no? Que de por sí creo que luego rebasamos, pero bueno, en esta parte está prohibido el rebase de un lado a otro, ¿sale? Para no chocar con la información. Por eso tendemos también a decir que lleva a haber interferencia que hace que no se oigan nuestras señales de radio. Entonces, aguas con esta parte de banda ancha. Bueno, aquí voy a darles los que se llaman normalmente transmisión no guiada. Digo, guiada, perdón. Y empezamos con estos. El cable coaxial es normalmente se utiliza para las redes telefónicas, o se utilizaba y ahorita ya se utilizan pues otros más, ¿verdad? Pero era este tipo de estructura tiene lo que es el cable coaxial. Tiene una capa protectora, tiene una malla, tiene lo que es un aislante y un puntito de cobre por el cual va a ser transmitida la información. Para este tipo de cable existen algo que se le llama conectores o se les llama terminadores, porque al final de cada uno de los tramos tiene que tener un cierre para que puedas tú determinar que no se te vaya a ir la información y pueda irse de un lado a otro. Ajá. Ir de un lado a otro, eso es lo que va a permitir hacer la información. Una vez que nosotros enviamos esta parte de información, esto lo va a proteger. Todo esto que está aquí es lo que lo va a proteger la señal que se está enviando por él. Este es el cable coaxial. La fibra óptica es la que normalmente ya se está utilizando en todas las redes y ya hay servicios de fibra óptica que se lleva desde tu casa hasta la compañía que te va a hacer la distribución de la señal que tú tengas. Es muy confiable, ¿sí? Sin embargo, también tiene varios puntos de, ¿cómo te puedo decir? De protección. Veamos la imagen. Estos de aquí son los filamentos por los cuales van a pasar cada una de las señales y sí, cada uno de los colores va a tener un diferente tipo de vía para algo de comunicación.
Una vez que se tenga, también va a tener unos elementos bloqueadores que están enredados, que son plásticas también, que te van a permitir que no tenga problemas de interferencia. Va a tener también el tubo aislante, va a tener otra que va a permitir así de ramitas, para que puedan fortalecer y que no se vaya a pasar ninguna transmisión que no querramos. Va a tener algo para que le permita a que no sea doblada, a que no sea forzada esta señal, porque como son filamentos pequeñitos, entonces se tienen que proteger estos. Acuérdense que aquí pasan señales de luz, entonces hay que tener mucho cuidado con ellas para que no haya ningún problema y se le llama que tiene una armadura que va enredada, por así decirlo, para poder llevar a cabo la nulificación de cualquier problema y que sea pues planito, ¿no? Que no se vaya a lastimar los filamentos de comunicación. Y la hendidura, que es la capa que se encuentra hasta el final, la primera con la cual se topa uno al momento de utilizar este tipo de fibra óptica. Bueno, la otra que vamos a ver de las guiadas, transmisiones guiadas, es el par trenzado. Este par trenzado maneja lo que es voz, datos, y van a permitir la transmisión de información y también tiene características que le va a permitir ser protegida. Veamos la imagen. Se supone que aquí nosotros tenemos los diferentes aislantes de diferentes colores, ya que cada uno de ellos va a tener un diferente dato o tipo de información que se va a transmitir. Estos aislantes adentro llevan un hilito de cobre que es muy delgadito, pero aparte lleva aquí otros filamentos pequeños en la cubierta y dependiendo también de cuál es la categoría y el grosor que ustedes van a necesitar, puede que tengan más cablecitos, ¿sale? Este se puede decir que es categoría 5E, que le falta un poco de protectores para que tampoco se vaya a permitir la interrupción de información o bloqueo de ella. Entonces, pero sí maneja doble protección y es uno de los más utilizados en las redes locales de estrella y también para algunas que sería, por ejemplo, la bus, donde esté solamente una computadora con otra. Estos son entonces los medios de transmisión guiados. Bueno, para esta parte del par trenzado se manejan las normas con las cuales se va a permitir la conexión de nuestros cables. Ustedes en su casa tienen este tipo de cableado, o la mayoría debe de tener este tipo de cableado, a menos de que sea pura wifi, ¿verdad? Pero bueno. Esta parte son las normas y si se dan cuenta están divididos por diferentes colorcitos que van a permitir, como les decía, la conexión. Y se maneja o se utiliza para ellos un conector RJ45, que es una cosita sencillita, muy pequeña, que va a permitir la conexión de ello. Entonces, son pequeñitos y ustedes son los que ustedes han visto en su casa. La que normalmente o la norma que normalmente vienen en su paquete, por así decirlo, de conexión, es la norma B. Esta es la que más se está utilizando y acuérdense que en los videos por ahí manejaba el concepto de que
La norma A se utilizaba para la conexión vertical y la conexión B se utilizaba para la conexión horizontal. O sea, dentro del mismo piso, y la A para lo que es de subida hacia otro lugar, hacia arriba dentro de tu casa, ¿no? 2 pisos, 3 pisos, ustedes sabrán. Pero todos terminan estando concentrados en un solo patch panel, que es a un lugar donde vas a colocar cada uno de tus repetidores o switches o dispositivo específico que vas a necesitar para poder llevar a cabo la transmisión de tu información. Ahora sí. Van a crear un cuadro comparativo de los medios de transmisión, tanto de estos como los otros, y me falta un trabajo más. Me van a investigar cuáles son los medios de transmisión no guiados, ¿sale? Yo les mencioné por ahí el Bluetooth, el Wi-Fi y existen otros 3 más. Hay que investigar cuáles son y una vez que tengan eso, van a poder llevar a cabo el cuadro comparativo donde van a colocar todos los medios de transmisión, guiados y no guiados, por favor. Y bueno, aquí les dejo alguna bibliografía de la cual pueden ustedes consultar, pues dicha información que también en cierta forma ya saben que nunca los dejo desprotegidos para que puedan llevar a cabo la actividad. ¿Sale? Entonces, en este momento voy a pasar la información a la plataforma para que ustedes puedan descargarla y empezar a trabajar en ella. ¿Estamos, chicos, chicas? ¿Todos bien? ¿O me regreso? ¿Profe, puede repetir las instrucciones para empezar a hacer el trabajo? Okay. Repito, primero vas a investigarme todos los medios no guiados. Los que acabamos de ver son los medios de transmisión guiados, pero necesitamos los medios de transmisión no guiados. ¿Sale? Que ya les había mencionado 2 de ellos, Bluetooth y Wi-Fi. Una vez que tengas esos, van a investigar o a crear un cuadro comparativo de los medios de transmisión, tanto guiados como no guiados. Ahora sí ya. La segunda es investigar o crear un cuadro comparativo de los cuadros de qué, perdón. Guiados y no guiados. Gracias, profe. ¿De qué? ¿Dudas? Los que acaban de llegar, muchas. Muchas. ¿O poquitas? Ahorita les paso la presentación para que y ahorita les arreglo lo demás. Si no, siempre se me va. Acuérdense que va el apunte, van los medios de transmisión no guiados y el cuadro comparativo. 3 en 1. Y también ya la próxima semana, ya es la última clase formal. Y hasta la otra semana, es decir, nos faltan 2 semanitas y examen. Claro que hay algunos que no van a hacer examen, pero eso lo voy a determinar la próxima semana. ¿Estamos? Ya que ya me hayan entregado todos sus trabajitos, ya determinaré quiénes sí hacen examen y quién no hace examen. Ok, ahí ya lo tienen para que puedan empezar a descargar la información. Ya tienen la presentación.
Ahí tienen la presentación para que la puedan descargar y poder empezar a llevar a cabo las acciones. ¿Estamos? Voy a terminar de configurar. Como les decía, en la bibliografía se encuentra la información que ustedes van a poder utilizar para poder llevar a cabo la actividad. Los que vimos son los medios de transmisión guiados.
De los que acaban de llegar, ya acabo de colocar en Classroom, en Moodle, ya tienen la actividad de lo que se debe de hacer. Y me faltaría volverles a explicar, pero no me tardo 5 minutos. O lo que alcancen a anotar de los 5 minutos, chicos, les vuelvo a explicar. Los que acaban de llegar tarde. Hola, hola. Ok. ¿Listos para hacer apunte, Germán? O no sé quién más falte. Ok. El día de hoy se supone que estamos viendo lo que son los medios de transmisión. ¿Sale? Los medios de transmisión es la vía por la cual se lleva a cabo la comunicación de un lugar a otro. Y esto es lo que nosotros manejamos como medios de transmisión. La primera parte se dice que puede ser un medio físico que puede transformar las señales electromagnéticas y pueden ser utilizadas en las redes locales como medio de transmisión. Les había mencionado a sus compañeros que existen métodos guiados, que serían esta parte, y los métodos no guiados, que serían como esta parte, porque se lleva a cabo de esa forma. Cuando nosotros estamos utilizando medios de transmisión, significa también que vamos a tener dos factores importantes para poderla llevar a cabo. Y para eso se necesita conocer las siguientes. Los tipos de medio de transmisión pueden ser determinadas en banda base o banda ancha. Estos son los dos tipos que nosotros podemos utilizar, pero varía la forma de cómo se lleva a cabo. La banda base es la forma ondulada, cómo se va a llevar la información de arriba para abajo, pero va a tener solamente cierto nivel, cierta cantidad de fuerza o cierta forma medida de tal a dónde se va a poder enviar y no va a tener una duración larga, no va a ser extendida, va a ser corta normalmente la que se maneja como banda base. Por lo que está precisamente teniendo problemas de interferencias a la distancia. A cierta distancia ya es imposible oírlas o se distorsionan. La banda ancha se refiere a toda aquella capacidad por la cual vas a enviar la información. Es como si tuviéramos una carretera dividida en secciones y estemos llevando a cabo la competencia, ¿no? Y ahí va todo el montón de información por la cual se va a enviar esta. Esta sería representación de la banda base y banda ancha. Los diferentes tipos de cable que son los medios de transmisión guiados son el cable coaxial, que lleva las siguientes características. Lleva una cobertura plástica, una malla metálica, otro aislante más plástico y al final el cobre, que es por el cual se va a enviar la información. La fibra óptica va a tener ciertas características y es la que más se está llevando a cabo, se está utilizando por algunas compañías, que también va a tener las fibras, los tubos de aislantes, va a llevar otros elementos bloqueadores del agua, y los de fortalecimiento, cabo de desgarre para que no se vaya a lastimar con el jaleo, armadura para evitar que se muevan y envoltura poliemileno, o sea, de plástico también. Y la última, que es par trenzado,
¿qué es la que normalmente se la llama, en menos en esta representación? Es la de la par trenzado de colgado UTP, categoría E5 o 5E, que es la que normalmente manejamos y en este caso está teniendo